Soy una estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica y voy a exponer sobre el marco legal nacional e internacional en el nivel educativo y en la inclusión social. El marco legal nacional es importante tener en cuenta que es el marco constitucional y legal aplicable para cada caso, que cuenta con herramientas y análisis necesarios y evita cometer interpretaciones erróneas que pueden cambiar su resultado o imprecisas, como por ejemplo, yo he citado 3 artículos que son importantes para el nivel educativo y tanto para la sociedad, como por ejemplo el artículo 23, numeral 27, que nos habla sobre la justicia, que es el derecho debido al proceso a una justicia sin dilaciones, o sea, sin eliminar ningún proceso ni tener actos de corrupción en el nivel jurídico. El artículo 24 nos habla sobre las resoluciones de los poderes públicos que afectan a las demás personas, que deberán ser motivadas. En esta nos habla sobre la inclusión social. Por ejemplo, hay varios programas que ayudan a las personas con discapacidades físicas o de diferente discapacidad, como intelectuales, etcétera, que ayudan estos programas a tener una educación digna, a tener un trabajo justo y con remuneraciones estables. El artículo 27 nos habla sobre el Código de Procedimiento Penal, que establece el garantizar derechos imputados y ofendidos durante la etapa de la instrucción fiscal. También habla sobre dictar las medidas cautelares a personas irreales. Además, los delitos de acción privada para juzgar, para sustanción y resolución de procedimientos abreviados a los cuales les sea propuesto. El marco legal educativo, como les venía explicando, dice que es el nivel internacional o el nivel nacional. Aquí he puesto el nivel nacional. Los programas que ofertan desde actualizados desde años atrás hasta el 2016 nos dice que es la LOEI en el Ecuador, la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, que apoya a las personas para no tener discriminación por raza ni por género. El reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural igualmente apoya a personas con discapacidad y a las de raza. Ley Orgánica de Servicio Público. Aquí nos habla sobre la ley que protege a las personas al tener un trabajo estable y al tener un salario digno. El reglamento de la organización, la Ley Orgánica del Servicio Público y Código de Niñez y Adolescencia. Esta ley protege a cualquier niña o adolescente que esté en proceso de riesgo debido a sus condiciones, ya sea económicas o en estado de maltrato. En el marco internacional ayuda el nivel educativo al marco jurídico del derecho a la educación, que se origina en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto nos habla en el artículo 26, que dice: toda persona tiene derecho a una educación digna y con todas las respuestas del nivel educativo. La educación debe de ser gratuita y al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Todos debemos de tener derechos, ya sea internacional o nacionalmente, a una educación gratuita, ya que todos no contamos con los mismos recursos, al tener en cuenta que otras personas sí acceden a una educación privada, pero hay muchas personas que de verdad necesitan y tienen derecho a una educación gratuita. El marco legal internacional. El marco legal internacional en el Plan Nacional de la Atención de las Personas con Discapacidad tiene un manual operativo, que es la migración e inclusión. Desafíos y oportunidades para las políticas de protección social y trabajo decente. Esto es a nivel nacional e internacional. Toda persona aquella que tenga dificultad en sus facultades físicas o facultades psicológicas debe de tener derecho a un trabajo y a un salario digno. Esto está en el manual operativo, que desde el año 2002 hay muchas entidades que apoyan a estos
a estos lineamientos para tener un marco legal internacional. Además, las personas con discapacidad señalan deberes de los estados a la sociedad para con ellos. También deben tener derechos, pero también tienen de tener deberes. Trazan lineamientos de acción para prevenir la discapacidad y brindar la atención y generar condiciones de integración social y de superación de cualquier forma que sea la discriminación. En países como por ejemplo Estados Unidos, como podemos ver en las noticias, hay varios altercados contra las personas de color. Entonces, aquí viene esta ley que protege a las personas migrantes y favorece la inclusión. Además, deben de tener desafíos, como aquí dice, a un trabajo decente y a una protección social. La norma legal internacional. Aquí ejerce este marco legal, ejerce una norma que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta se adoptó en 1948 por la Asamblea Nacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es hasta la actualidad se maneja. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales desde 1976, que hasta la actualidad hay varias personas que ejercen que apoyan al ejercimiento de esta norma, que es los derechos económicos, sociales y socioculturales para cada persona. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, todos tenemos derechos a los derechos civiles y políticos. Derechos a los derechos, Declaración de los Derechos a las Personas con Retardo Mental. Esta se hizo en 1971, que hasta la actualidad se ejerce. La Declaración de los Derechos de los Impedidos, que son los derechos de los impedidos, que son las personas con discapacidad física, que tal vez tengan alguna mutilación en su cuerpo o algo así. Estas personas desde 1975 ejercieron el derecho a tener un trabajo y una sociedad justa. El derecho a las personas sordociegas, desde el nivel educativo, todas estas normas se ejercen hasta, como decía, el nivel laboral. Toda esta ley protege a las personas que tengan algún tipo de discapacidad y favorecemos a la inclusión social. Aquí he puesto una imagen que dice: el cariño, todos tenemos derecho a juego, a alimentada, salud, estudio y a tener un cariño, a un amor justo en familia. Sea que tengamos dificultades físicas o dificultades en diferentes partes o intelectuales, todos tenemos derechos a tener una sociedad justa y equitativa. Aquí he puesto la inclusión social nacional e internacional. Como les decía, aquí ejercen varios programas que ayudan a las personas con discapacidad, ya sea como aquí, por ejemplo, podemos ver que pueden ser cieguitas, que desde niños tienen esta discapacidad, a las personas con raza de color, a las personas que tienen alguna dificultad física en su cuerpo. Debemos, como educadores, próximos educadores, debemos de nosotros favorecer a la inclusión social nacional e internacional. Desde el nivel educativo debemos de favorecer la inclusión social dentro del aula y para que cada niño tenga el mismo derecho y ejerza ese derecho de la inclusión social. Muchas gracias por su atención. Aquí he puesto una imagen que son de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Todos a nivel mundial, nacional e internacional debemos de tener los mismos derechos humanos que llevamos desde niños y adolescentes hasta nuestra vejez. Aquí también podemos observar aquí una maestra con un niño que nosotros debemos de tener la obligación más que tener también un deber. Más que una obligación, debemos tener el deber de ayudar a los niños que tienen dificultades físicas e integrarlos dentro del aula para que luego entren a una sociedad justa y desde ahí favorecer a las personas que tengan diferentes facultades físicas o intelectuales.
Para ello debemos de realizar diferentes planificaciones especiales para que ellos puedan integrarse dentro del campo educativo y después a un campo laboral. Muchas gracias.